En esta oportunidad, entrevistas especiales de Somos Pymes, tenemos claves para poder entender lo que fue que pasó con la economía, lo que está pasando y lo que está por venir. Por eso invitamos a Emanuel Álvarez Agis, que es el director de la consultora PIQ. ¿Cómo te va, Emanuel? Gracias por sumarte acá a Somos Pymes. A ustedes por invitar. La primera pregunta tiene que ver con hacer un pequeño diagnóstico. Imagino que, como hablábamos antes, no era fácil la gestión del último año, de los últimos años de Cristina, pero esto se está empezando a desbaratar mucho. Pero antes sí, la gestión de Macri. Entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es la foto de hoy de la economía argentina? A ver, la foto me parece que ahí hay, digamos, poca discusión. Estamos enfrentando la peor sequía en la historia de nuestra economía. Una economía que sigue siendo muy dependiente del sector primario. Entonces, la foto es, te cayó la peor plaga de todas, digamos. Incluso peor que la guerra, incluso peor que la pandemia. O sea, este año, digamos, la producción agrícola va a caer 40 puntos en un país que casi la mitad de lo que exporta son granos. Ahora, agregar a eso está en la película, ¿no? Y la película es de una economía que no crece sistemáticamente desde 2012 y que está en crisis desde marzo del 2018. Entonces, ese golpe, que de vuelta es un golpazo, te encuentra con una economía que no tiene ningún tipo de amortiguador para atajar ese golpe. Entonces, como en cualquier auto que agarra un pozo, si no tenés amortiguadores, lo vas a sentir mucho más fuerte. A mí lo que me pasa cuando veo o analizamos, yo como más estudiante de ciencia política, veo una sociedad rota, 40% de pobres, inflación superior al 100%, dólar desdoblado, distintos tipos de cambio, y ni siquiera estoy pensando en hacer, bueno, invirtamos en algo a largo plazo que es educación. ¿Cuál es la salida al corto plazo? Porque la inflación hace que hoy los trabajadores que laburan, que se rompen el lomo todos los días, sean pobres. Sí, yo creo que ahí a veces, viste que se usa esta metáfora bastante poco feliz de la rana en la olla, ¿no? Que va hirviendo el agua. Yo creo que no es una buena forma de explicar lo que está pasando, porque a veces pareciera que como el argentino, te diría, entre 2008 y 2015 se acostumbró a vivir con 25, 30 de inflación por año, y después entre 2018 y 2019 se acostumbró a 50. Bueno, ahora estamos en 100, nos acostumbraremos también. Y el punto es que parece paradójico, pero económica y técnicamente hablando, 100 no es el doble de peor que 50. Es más que el doble de peor. Porque, como tal vez para así dar una imagen, pasa con un auto, vos hay maniobras que podés hacer a 25 kilómetros por hora. Exactamente la misma maniobra la podés hacer a 50. A 100 kilómetros por hora tal vez volcás con esa misma maniobra. Entonces ya ahora la inflación está en una dinámica donde no te permite que se recupere el poder adquisitivo del salario. Ya no es que si alguien saca 105 de paritaria se está contento porque la inflación va a ser 100. Porque entre que te dan el 105, te comes todo ese 100 que te lastima el poder adquisitivo del salario. No te permite planificar a largo plazo, pero ¿en qué sentido? Es muy concreto. No solo que ya, obviamente, no existe tal cosa como un crédito hipotecario para que alguien piense que con mucho esfuerzo de acá a 30 años puede ser dueño de su casa. No existe un crédito para comprarte un auto en Argentina. O sea, producto de esta inflación pasa algo que te diría que en el 99% de las economías del mundo es exactamente al revés que en Argentina, donde compramos las zapatillas en 12 cuotas y las casas y los autos de contado y en dólares. El mundo funciona exactamente al revés. La gente las zapatillas las paga de contado y los autos y las casas las paga a plazo. Eso es la inflación. A ver, que haya 100% significa que si vos y yo queremos tener una relación a lo largo del tiempo, no podemos pensar más allá de 6 meses. Porque ¿cómo hacemos para pensar? Imagínate que yo te digo, venite, necesito que conduzcas algo en otro canal en diciembre. ¿Podemos cerrar ahora el precio? No podemos. Porque en diciembre, ¿cuánto va a haber de inflación? ¿6 mensual o puede ser 10 mensual?
puede ser 10 mensual. Entonces, ese acortamiento del horizonte, para mí, nos tiene que hacer entender que cualquier persona que quiera arreglar esto, tiene que empezar por la inflación. Tiene que ser el objetivo 1, 2 y 3. Con 100% de inflación, cualquier otra cosa buena que hagas no va a funcionar. Ahora, vos, por ejemplo, cuando tuviste la oportunidad de ser parte de un gobierno, formaste parte o hiciste el presupuesto, me imagino. ¿Por qué los presupuestos de los últimos años, el de Guzmán, el de Massa, planifican una inflación que ya sabemos de pique que no la van a cumplir y la oposición se lo prueba? Bueno, creo que tiene que ver con que yo te diría que independientemente si uno piensa que estuvo bien o mal, si tuvo cosas buenas y cosas malas, pero desde el plan de convertibilidad, que fue en 1991, hasta hoy, Argentina no tuvo otro plan antiinflacionario. Está bien, uno diría, bueno, hasta 2002 no hubo inflación, en 2002 después de la salida de convertibilidad hubo 40 puntos de inflación, pero en 2003 volvió abajo de 5. Pero a partir de 2008-2009, donde empezó a aparecer un fenómeno inflacionario, ahí ya era claro que necesitabas hacer algo, que probablemente en 2008-2009 hubiese sido poquito lo que necesitabas hacer. Bueno, de 2008 que vos necesitas esa medicina hasta 2023, no hiciste absolutamente nada. Nada en términos de presentar un programa que tenga como objetivo bajar la inflación. Entonces, cuando toca discutir el presupuesto, la verdad que es muy difícil en el presupuesto blanquear, te diría, que vas a tener una tasa de inflación que, la verdad, si yo te la digo a priori, nadie te va a felicitar. O sea, imagínate que Guzmán se hubiese parado el 15 de septiembre del año pasado. Los 15 de septiembre, por ley, el Poder Ejecutivo tiene que ir al Parlamento a presentar el presupuesto. Imagínate que Guzmán se hubiese parado ahí y hubiese dicho, bueno, presento un presupuesto que va a tener 100% de inflación. ¿Entendés cuál es la gravedad de la falta de un programa antiinflacionario? Que si dice una mentira, es un problema por las cuestiones que vos decís. Y si dice la verdad, es tal vez un problema más grande, porque nos adelanta el fenómeno que todos estamos diciendo, che, pero pará, ¿cómo vamos a hacer 100% de inflación? ¿Nos vamos a morir todos? ¿Cómo vamos a hacer con 100% de inflación? Entonces lo que debería pasar es que el 15 de septiembre, cuando llegás a presentar el presupuesto, ya no deberías tener de recorrido de 9 meses de un año que el 2 de enero te paraste delante de la población y dijiste, mirá, mi programa antiinflacionario es este. Y cuando llegue septiembre, 9 meses de recorrido, vamos a poder por lo menos decir, bueno, va a bajar más rápido, va a bajar más lento. No hacer eso implica que todas las cuestiones en Argentina que tienen algún tipo de noción de planificación están dañadas por la propia dinámica de la inflación. ¿Y por dónde empezamos a solucionarlo? Porque, por un lado, decimos, bueno, dejemos de emitir, con lo cual se te empieza a generar una complicación aún mayor, porque estás ajustando en una sociedad que tiene el 40% de pobres, que viven también de estos planes sociales que están todo el tiempo tan cuestionados. En un momento el gobierno, de hecho, propone, bueno, cambiemos los planes por trabajo, tenemos que llevar a eso porque se está rompiendo la cultura del trabajo. Pero ¿por dónde empezamos a desactivar la bomba sin que haya un estallido social, que es al que todos le tienen miedo? Sí, claro. A ver, yo diría que hay dos formas, digamos, de bajar la inflación. Haciendo lo que los economistas llamamos una baja coordinada de la inflación, o, déjame usar otro tecnicismo, a los palos, digamos, a palazos. Yo prefiero las bajas coordinadas que a los palazos, porque a los palazos nunca sabes quién gana, quién pierde, nunca sabes si el que recibe el primer palazo te devuelve uno más fuerte, porque en realidad una baja de inflación no es un escenario donde todos ganamos. Es un escenario donde algunos ganan y otros pierden, o dejan de ganar tanto, digamos. Entonces, para mí, la baja en la inflación tiene que arrancar por poner un horizonte y una expectativa que no nos haga frustrar a los 2 minutos. A ver, y vos lo decías recién con el presupuesto. Cuando cualquier autoridad de política económica en los últimos 10 años se para en el Parlamento y dice, bueno, vengo a traer un presupuesto cuya inflación va a ser, supongamos lo último que pasó, con Massa, 60% en el año. Y al otro mes de presentar el presupuesto, la inflación mensual es 7%. Vos decís,
7 mensual al año no da 60. Entonces, fíjate cómo la expectativa se arruina ya a los 30 días. Entonces, derivado del problema inflacionario que tiene Argentina, que no es una hiperinflación, es una cosa que los economistas llamamos inflación crónica, que justamente la metáfora viene de la medicina, son esas enfermedades que te acompañan todo el tiempo y que cuando vos te querés empezar a mover, te acordás que tenés esa enfermedad crónica que te retiene. Uno lo que debería empezar a hacer es poner una vara realista. Ejemplo, si este año en que hay elecciones yo escucho un candidato a presidente, no importa de qué partido sea, que me dice, en diciembre del 2024 Argentina va a tener una tasa de inflación abajo de 50%, yo no lo voto. No lo voto porque me está mintiendo. En cambio, si se para el presidente y dice, miren, en mi programa los primeros 2 años vamos a tratar de bajar la inflación, pero es probable que tengamos una inflación parecida a esta y que la vayamos a bajar de a poco, yo prefiero eso. Pero prefiero eso por 2 razones. Una, porque es realista, pero otra, porque si por buena suerte la baja antes, buenísimo. Que es lo inverso que viene pasando hasta ahora. Como todos prometen que mañana baja la inflación, cuando mañana no baja, les quedan 3 años y 11 meses por delante donde la credibilidad ya es nula. Nula. Entonces prefiero un candidato a presidente y un programa realista, que por eso si tenemos suerte funciona antes, que una promesa de que en los primeros 6 meses vas a ver un cambio, porque en los primeros 6 meses del próximo gobierno no vas a ver ningún cambio. Porque técnicamente es imposible que haya un cambio tan rápido en un problema crónico. De vuelta, vos al médico decís, che, tengo un dolor crónico en la rodilla. Tomate esta pastilla, mañana se te pasan. Es raro. Ahora, cuando hablamos del mundo pyme, es muy heterogéneo. Tenés campo, comercio, industria, economía del conocimiento. Todos tienen intereses distintos, muchos contrapuestos, pero lo cierto es que todos necesitan por lo menos previsibilidad y confianza, cosa que hace varios años Argentina no le puede dar. ¿Qué le podemos decir a esos empresarios? A ver, está el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Uno quisiera que una pyme en Argentina no supiera de dólar, comercio exterior, controles cambiarios, tasa de interés, inflación, paritarias, todo lo que sabe un empresario pyme argentino. Vos comparás una pyme argentina con una pyme Brasil y te garantizo que a la pyme Brasil la traes a Argentina y se funde en 10 minutos. Porque no sabe trabajar con 6% de inflación mensual, con 3 tipos de cambio, con un sistema CIRA para importar que no sabes cuándo te la dan, cuándo pagás, etc. Con lo cual, la buena noticia es que la pyme que sobrevivió a este maremoto, cuando la Argentina entre en un periodo más normal, va a trabajar la mitad y va a ganar el doble. Porque realmente tenemos empresarios que a mí me toca tener muchos clientes pymes y sinceramente saben de finanzas más que una persona que tiene un máster en finanzas en una universidad en Estados Unidos. Sin duda. Solo con empresarios del exterior y la verdad que necesitan contratar gente local para entender cómo operar en un entorno inflacionario. Ni que hablar ahora que el mundo redescubrió la inflación, ¿no? A la salida de la pandemia y con la guerra. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que un empresario pyme en Argentina no puede planificar, te diría, más allá de un año. Porque uno dice, bueno, a ver, en Argentina hay la perspectiva de una necesidad, por ejemplo, de servicios petroleros. Tenemos Vaca Muerta, tenemos gas, petróleo, obviamente hay un montón de empresas que le van a tener que proveer de servicios a una industria de una provincia que está en expansión. Bueno, en cualquier lugar del mundo, una pyme iría a un banco y diría, ¿sabes qué? Préstame 20, 30, 40 millones de dólares. Porque yo de acá a 4 años, mi pyme que hoy tiene 10 empleados va a tener 150. Si hago una mala gestión, no. Pero uno ve el desarrollo de Vaca Muerta, eso sería normal. Bueno, mirá cómo empieza esta historia. Va al banco y ¿qué hace el banco? Le cierra la puerta a la cara. Y si le da el crédito, le dan problema, porque uno dirá, ¿y qué hago con esos dólares? O con esa plata. Si no la voy a gastar hoy, la voy a gastar dentro de 6 meses. ¿Cómo hago para que en 6 meses esa plata no se me deteriore 50% su valor? Entonces, no te dan el crédito. Y si te dan el crédito, tenés un primer problema que es cómo administrar bien ese crédito hasta que, por ejemplo, te salga la CIRA para importar el bien de capital que te permite arrancar tu proceso productivo. Entonces,
Hoy una pyme argentina es una compañía mucho más dinámica que su par chileno, brasileño, o de cualquier país del mundo, pero vive en el día a día, vive en un horizonte muy, muy corto y tiene muchísimas dificultades para planificar. La última, Manuel. ¿Pensás que Argentina necesita una reforma laboral? ¿Una reforma en la ley laboral? A mí me parece que no una reforma laboral de carácter horizontal. Yo creo que la reforma laboral es de carácter horizontal, o sea, una que se aplica a todos los sectores, a todos los tipos de trabajadores. Es una herramienta que uno tiene que hacer cuando el principal problema de un país es un costo laboral muy alto. Hoy en cualquier sector y en cualquier compañía que vos hables, el último problema es el costo laboral porque lamentablemente estamos con un salario muy bajo, por eso tenemos 40% de pobres. Por eso tenemos 40% de pobres. Lo que sí creo que hay dos problemas que requieren modificaciones en las leyes laborales en Argentina. La primera es que en Argentina tenés la paradoja de que hay muchísimas multinacionales que tienen una imposición tributaria mucho más baja que una pyme. Porque pueden planificar tributariamente, porque pueden aprovechar beneficios, porque pueden aprovechar subsidios, porque pueden tener filiales en el exterior, por una serie de mecanismos todos legales, pero que permiten que en vez de pagar 35 impuestos de ganancia, terminen pagando 22. Una pyme o un autónomo, digamos, un cuentapropistas, no puede hacer eso. Un autónomo le cuenta el 35% de su facturación es impuesto a las ganancias. Y habla con su contador y se pelea todos los meses, pero no puede hacer mucho más que eso. Entonces creo que una pyme enfrente una estructura tributaria y una estructura de aportes y contribuciones patronales idénticas a la de una multinacional, bueno, o son, digamos, muy baratas para la multinacional o son muy caras para las pymes. Si es la misma, no puede estar bien. No es casualidad que el 50% de nuestra economía sea informal. Pero es que ese es el punto, porque muchas veces cuando vos ves países donde vos decís, bueno, mira, acá una pyme paga los mismos aportes patronales que una empresa grande. Y decís, pero ¿cuánto es la alícuota? En general es más baja que la Argentina. Por eso la soporta la pyme. En cambio acá, esa alícuota que soporta la multinacional o la empresa grande, no la soporta la pyme. Entonces uno puede bajar todo hasta que la pyme pueda pagar y que ese beneficio termine en una multinacional o en una compañía grande, o puede separar la estructura tributaria de vuelta, identificando que hay compañías que con la estructura tributaria argentina necesariamente o están en la informalidad o cierran. Después puede haber empresarios que le encanten la informalidad y empresarios que la odien. Eso es una cuestión psicológica. Cuando a mí me toca hacer la número, digo, mira, no importa si el empresario es un filántropo, don Carlos tiene que estar en negro. Me parece que no blanquear esa situación y no darnos una discusión genuina sobre esa situación, lo que termina haciendo es que tenemos una reforma laboral de hecho, que es el 35, 37, 38% de informalidad laboral que tenemos y que de ese piso no podemos perforar. Con lo cual, si a eso lo queremos llamar reforma laboral, ok, las reformas laborales en el mundo son otra cosa, digamos, son más horizontales, más abarcativas. Yo creo que nos tenemos que dar un programa para bajar la informalidad, que tendrá zanahorias y tendrá palos, ¿eh? No creo que todo sea bajar un poco los aportes y listo, que eso va a blanquear y generar empleo, ni cerca estoy de esa posición. Pero sí creo que hay una cosa evidente que es, de nuevo, si una multinacional paga lo mismo que una pyme y la multinacional lo soporta, hay dos opciones. O es muy baja o la pyme no lo soporta. Y el caso es que la pyme no lo soporta. Muchas gracias. Adiós.